Está Carlos Suárez con nosotros, así que lo saludamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, buenas noches. Bueno, va por la reelección de concejal en Juntos por el Cambio, en el esquema Losada-Barletta, ¿no? Exactamente, sí, sí. Hablamos fuera del micrófono lo complejo que es hacer campaña en el marco de una pandemia, ¿no? Donde uno que tiene algunas elecciones encima dice, bueno, el contacto con la gente, digamos, el cara a cara, digamos, la discusión de ideas, hoy en día el distanciamiento, el barbijo, la imposibilidad de juntarte, digamos, y mucha gente no tiene conectividad, es decir, se ha complejizado mucho la campaña, ¿no? Sí, sí, la verdad que va a ser muy difícil llegar, porque en definitiva esto un poco que lo que vos planteás, creo yo que es otra de las consecuencias de la pandemia, particularmente de Juntos por el Cambio se hizo un valor y se ha ejercido a lo largo de las últimas elecciones, digo, con mucha fuerza esto de la presencialidad, si se quiere simplificado en el timbreo, por ejemplo, que ya en este contexto, como bien vos decís, Guille, se va a complicar por diferentes aristas y variantes, pero todas vinculadas con la pandemia en definitiva, por lo cual que creo, bueno, va a ser una campaña muy dura, para quienes nos toca llevar adelante la responsabilidad de ejercer digo, la representatividad de un grupo, y compleja. Así que bueno, es un gran desafío, un nuevo desafío, como muchos otros en la que la pandemia nos ha dejado, ¿no? Decime, ¿cuáles serían los puntos centrales, neurálgicos, sobre los cuales pondrías el acento de la gestión Jatón y de lo que proponen desde el Consejo? A mí me da la sensación de que es cierto que a la gestión le tocó arrancar con una pandemia, digamos, con una situación inédita a nivel mundial. Esto es real y nadie lo desconoce. A mí no me gusta quitarle el valor y el peso que eso tiene. Pero también es cierto que a lo largo de toda esa pandemia, la gestión de la misma, desde nuestra visión por lo menos, no ha sido la mejor y también faltaron sostener determinadas cosas en la ciudad que en definitiva hace que ahora, cuando parece ser que estamos más cerca de la salida de este contexto de tanta incertidumbre en el que nos puso la pandemia, vemos una ciudad que la verdad que tiene muchas falencias y en muchos aspectos está devastada, porque la verdad que es así, digo, el estado de los espacios públicos, la situación con relación a la basura, el sistema de transporte, que no, otra vez, porque me gusta ser justo con las cosas, no es estrictamente responsabilidad del municipio el estado en el que se encuentra, pero sí es cierto que tenemos una situación muy compleja que el municipio en realidad termina de asumir a partir de una iniciativa nuestra, lo cual nos parece bárbaro, porque cuando nosotros planteamos la necesidad de declarar la emergencia en el transporte allá por enero de este año, era porque veíamos que se venía la situación en la que en definitiva estuvimos inmersos en estos últimos días y que forzó esa declaración de emergencia, pero otra vez, y sin perjuicio que reitero, nos parece bien que tomen lo que desde el Consejo se plantea, la verdad que es un planteo que habíamos hecho en enero, ¿no? Estuvimos casi una semana sin transporte público en Santa Fe y acá te hago una pregunta, ¿no hay responsabilidades compartidas, no? Porque por otro lado ha disminuido el corte de boletos, la pandemia ha hecho reducir la cantidad de pasajeros, los subsidios que nos llegan están en los papeles del boletín oficial, pero el billete no está. No está. El billete no está. Ahora, ¿es viable de esta forma el transporte? ¿Cuál es el futuro que nos queda, no? Bueno, un poco esa era nuestra preocupación en enero de este año cuando hacemos el planteo de la necesidad de declarar la emergencia. Era porque decíamos, claramente no iba a alcanzar ni siquiera con el aumento del boleto. Me acuerdo que era nuestro planteo. No va a alcanzar con el aumento del boleto porque hay una caída estrepitosa, más del 60% del corte de boleto como consecuencia de la pandemia. Digo, no hay negocio que se sostenga si se recorte el 60% de sus ingresos. Por otro lado, como bien decís, la discriminación histórica del gobierno nacional para con el interior del país en la distribución de subsidios, en la cual esa discriminación se disimuló durante muchos años porque teníamos un corte de boleto más o menos que se soportaba el sistema, pandemia mediante, esa discriminación profundiza las diferencias que hay y hace que nosotros tengamos hoy un sistema que es insostenible. Nosotros tenemos que rediscutir el sistema de transporte y tenemos que dar a luz un nuevo sistema de transporte porque el que conocemos no va a existir más. No va a existir más porque no vamos a recuperar ese 60% de corte de boleto que se cayó el día que digan se terminó la pandemia. No va a pasar porque cuando la gente cambia su forma de movilidad no vuelve rápidamente y sencillamente a la modalidad anterior. Entonces yo creo que
tenemos que discutir qué sistema de transporte podemos tener, no va a ser el ideal para nuestra ciudad, eso hay que decirlo, pero en definitiva tenemos que dar un sistema de transporte que combine el precio de que se está cobrando con los servicios que está prestando y que dé certeza, Guillermo, porque de nada sirve que en un papel tengamos que la frecuencia de un colectivo es cada 7 minutos. Yo quiero que le pregunte a algún santafesino para ver si esa frecuencia la respeta algún colectivo. No tiene ningún sentido. Entonces, en lo particular, prefiero que digan que la frecuencia va a ser de 20 minutos, pero que se va a respetar. Creo que es lo que el vecino se merece primero. Y después trabajemos para tener un sistema que dé mayor frecuencia, que dé mejores colectivos, pero en realidad hoy nosotros creo que el estado en el que se encontraba el sistema de transporte, que ya era caótico, la pandemia vino a profundizarlo y a tener que necesariamente tomar las riendas del asunto y discutirlo, ¿no? ¿Estarías dispuesto a poner sobre la mesa el tema Uber en el Consejo o no? Sí, por supuesto. Mal haríamos si nosotros no discutimos este tipo de plataformas y nuevas tecnologías. Yo tengo una posición tomada con relación a que el ingreso liso y llano de Uber a un sistema como el nuestro, primero que un sistema cerrado, digo, de transporte de personas, de pasajeros, en automóvil es un sistema cerrado, solamente es taxi y remise para nuestra normativa actual. Es decir, que primero hay que discutir eso. Y después el ingreso de una plataforma como la de Uber, lisa y llanamente a un sistema así, lo que va a hacer es va a fundir a quienes hoy tienen taxi o tienen remise. Por eso nosotros tenemos una resistencia con relación a esto. Ahora, esta es una discusión que hay que darle en el Consejo. Yo, por supuesto, no tengo ningún problema como ninguno otro de los temas de la ciudad. En lo particular, tengo una posición tomada con relación al impacto que tendría un sistema no regulado, como es este de una plataforma, en un sistema que está absolutamente regulado, como el de Santa Fe. Carlos, ¿crees que esta campaña, digamos, de candidatos locales puede llegar a nacionalizarse? ¿Crees que hay un componente importante de lo que es la política nacional y dónde están parados cada uno de ustedes? Sí, me parece que sí, digo, y yo creo que está bueno en un aspecto porque en definitiva, indudablemente, esto como que hay si se quiere, un nivel de importancia, ¿no? De decir senador y diputado, y discutimos senador y diputado, entonces discutimos los temas nacionales. Pero en realidad yo creo que eso no está mal porque en definitiva, indudablemente el futuro del país rige después los destinos de todas las localidades, si se quiere. Eso no está mal, pero nosotros también tenemos que exigir a los candidatos discutir las cuestiones locales y tenemos que, como vecinos, también hacer foco en esos temas, porque yo digo, claramente hubo una gestión muy mala de la pandemia en algunos aspectos centrales, digo particularmente la cuarentena eterna cuando había alternativa para esto, lo que pasó con las vacunas, el vacunatorio VIP, lo que pasó con la educación, digo, y estos temas van a estar en la campaña y está bien que así sea, y yo creo que tienen su correlato local. De hecho, nuestra lista trató de reflejar en los actores que le integran muchas de estas problemáticas. Digo, nos acompañan empresarios del turismo, como el caso de Florencia Maresca, que tomó la voz de uno de los sectores más golpeados del turismo, Sergio Acosta, que es un docente y que refleja también todo lo que pasó con la educación en este contexto de pandemia, Carla Corol, que es una joven psicóloga que también abordó el pensar que no solamente hay que pensar en estar bien físicamente, sino también mentalmente en función de lo que significó la pandemia. Tratamos de reflejar en la lista todo lo que la pandemia afectó. Y creo que también en el involucramiento de todos estos actores lo que buscamos es, primero estar cerca, por supuesto, de cada uno de estos sectores, como lo hicimos a lo largo de la pandemia, pero también poder reflejar lo que entendemos tiene que ser la piedra angular de la recuperación de Santa Fe, digo, ¿no? Porque en definitiva la pandemia en algún momento se va a terminar y en ese momento todos tenemos que estar preparados para recuperar la Santa Fe productiva, con sus ciudadanos felices y contentos de vivir en nuestra ciudad. Bueno, para todo eso queda mucho trabajo para hacer y de paso eso también es lo que motiva o lo que me motiva, si se quiere, personalmente a asumir nuevamente el desafío de encarar una campaña y de encabezar una lista, ¿no? Gracias por tu visita, Carlos, muy amable.